Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül protagonizan una polémica que nadie esperaba y sus palabras han encendido todas las redes sociales. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varias celebridades se reunieron para una gala benéfica. Según testigos, la tensión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül se hizo evidente cuando una conversación amistosa se tornó en un intercambio cargado de reproches. En un momento inesperado, Neslihan, visiblemente molesta, le dio una bofetada a Burak frente a varios invitados. El silencio en la sala fue inmediato, y los celulares comenzaron a grabar. Burak, con el rostro serio y la mirada fija, respondió con palabras que ahora recorren todos los titulares: "Me has dejado en ridículo, Neslihan. Beni kukuk-tuzurdun, me hiciste sentir humillado. Esto no lo voy a olvidar". Su tono fue firme, y algunos aseguran que intentó mantener la calma pese a la tensión del momento. Por su parte, Neslihan no se quedó callada y replicó con un gesto desafiante: "Ya basta, Burak. No puedes seguir actuando como si fueras intocable. Las mujeres también sabemos defendernos y decir lo que pensamos". Estas palabras fueron recibidas con un murmullo en el salón, mientras varias amigas de la actriz se acercaban a tranquilizarla. La escena fue tan impactante que rápidamente se volvió viral. En cuestión de horas, los videos del incidente estaban en todas las plataformas, y los seguidores de ambos actores comenzaron a debatir intensamente. Muchas mujeres expresaron su apoyo a Neslihan, destacando su valentía por no quedarse callada, mientras que otros criticaron la reacción pública y aseguraron que un conflicto tan personal no debía exponerse de esa manera. Lo que pasó fue inesperado. Nunca imaginamos que algo así ocurriría en un evento de caridad, comentó un invitado anónimo a los medios locales. Según versiones, todo habría comenzado por un comentario de Burak relacionado con antiguos proyectos televisivos en los que ambos participaron, lo que habría molestado profundamente a Neslihan. Las redes sociales se dividieron. En Instagram, los fanáticos de Burak publicaban mensajes como: "Él siempre ha sido un caballero, algo más debió pasar para que reaccionara así". Mientras tanto, en Twitter, los seguidores de Neslihan compartían frases como: "Ella no se deja pisotear, y eso es digno de admirar". Los programas de espectáculos no tardaron en dedicar espacios completos al enfrentamiento, analizando cada gesto, cada palabra y hasta el lenguaje corporal de los actores. Algunos especialistas en comunicación no verbal aseguraron que Burak se contuvo de reaccionar de manera más dura, mientras que Neslihan mostró firmeza y determinación al no retroceder. Este análisis generó aún más comentarios en los foros de discusión, donde miles de personas compartieron su interpretación de lo sucedido. Al día siguiente, varios periódicos publicaron titulares en portada, acompañados de imágenes captadas por los teléfonos móviles de los presentes. Las fotografías mostraban la expresión de sorpresa de los invitados, así como el instante exacto de la bofetada. Esto avivó aún más el debate, pues algunos señalaron que la difusión de estas imágenes representaba una invasión a la privacidad de los actores, mientras que otros sostenían que, al tratarse de figuras públicas, era inevitable que estos episodios llegaran al dominio popular. En medio de la controversia, la agencia de representación de Burak emitió un breve comunicado pidiendo respeto hacia la vida privada del actor y solicitando que se dejara de difundir material sensible. Por su parte, el equipo de Neslihan se mostró más abierto y expresó que la actriz estaba cansada de los comentarios machistas en la industria, lo cual muchos interpretaron como una indirecta hacia su colega. Mientras tanto, los seguidores comenzaron a crear hashtags que se convirtieron en tendencia mundial.
Frases como almohadilla fuerza Neslihan y almohadilla respeto Burak dominaron las redes sociales durante varios días. La polarización fue tan grande que incluso se organizaron transmisiones en vivo, debates en YouTube y salas de conversación en Twitter Spaces para discutir lo ocurrido. Algunos defendían que era un asunto personal que debía resolverse en privado, mientras otros lo calificaban como un símbolo de una discusión más profunda sobre el respeto y la igualdad de género. Incluso colegas de la industria se vieron obligados a dar su opinión. Actores, actrices y directores fueron consultados en entrevistas y alfombras rojas, y aunque muchos prefirieron mantenerse al margen, algunos expresaron su solidaridad con una de las dos partes. Esto provocó que la polémica se extendiera más allá de un simple altercado, transformándose en un tema de conversación sobre el poder, el ego y la exposición mediática. Con el paso de los días, surgieron nuevas versiones sobre el origen de la pelea. Un periodista afirmó que existían antiguas tensiones entre ambos desde la filmación de la famosa serie que protagonizaron juntos y que ciertos resentimientos nunca se habían superado. Otros aseguraban que la discusión en la gala fue solo la punta del iceberg de una rivalidad que llevaba años acumulándose en silencio. Lo cierto es que, a pesar de las especulaciones, el interés del público no disminuyó. Cada nuevo detalle era motivo de titulares, y la historia se convirtió en una de las más comentadas del año en el mundo del espectáculo turco. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si esta confrontación afectaría futuros proyectos, colaboraciones o incluso contratos publicitarios de los actores involucrados. Finalmente, tras varios días de silencio, Burak Özçivit publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram. En él, afirmó que lamentaba lo sucedido, pero que no permitiría que se distorsionara la verdad. Respeto a mis colegas y siempre lo haré, pero hay límites que no deben cruzarse, escribió. Sus palabras fueron interpretadas como un intento de calmar las aguas, aunque para muchos sonaron a una reafirmación de su postura. Neslihan, por su parte, respondió con una breve declaración a los medios locales: no me arrepiento de defenderme. Las mujeres no debemos callar, y lo que hice fue actuar en coherencia con mis valores. Esta declaración fue ampliamente celebrada por colectivos feministas, quienes la consideraron un ejemplo de valentía y autenticidad. Así, lo que comenzó como un altercado en un evento benéfico se transformó en un fenómeno mediático global, revelando las tensiones ocultas en la industria del entretenimiento y demostrando el poder que las redes sociales tienen para amplificar cualquier suceso. La pregunta que muchos se hacen ahora es si Burak y Neslihan podrán dejar atrás esta disputa o si, por el contrario, marcará un antes y un después en sus carreras. ¿Y ustedes, qué opinan de todo lo ocurrido entre Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras noticias más impactantes del mundo de las celebridades.